El ingeniero británico John Logie Baird demuestra que es posible la transmisión de imágenes en movimiento entre dos puntos. Había inventado la televisión. En Costa Rica sucede el peor accidente ferroviario de su historia cuando descarrilan 3 vagones y caen en el cañón del río Virilla. Mueren 385 peregrinos que iban a visitar la Basílica de los Ángeles. Por primera vez en la historia, el ser humano logró cruzar el Polo Norte. Lo hizo a bordo del dirigible Norge, cuyo diseñador y piloto fue el italiano Umberto Nobile. Volvió Uruguay a la Copa, volvió el campeón. Por segunda vez el torneo se realizaba en Chile, pero esta vez se trasladaba de Valparaíso a los campos de Sport de Ñuñoa, ubicados en un suburbio residencial de su capital Santiago, donde después se construiría el Estadio Nacional. Como nota negativa, Brasil, que por decisión de su gobierno tenía prohibida su participación, comenzaba un autoexilio que duraría 10 años. La buena nueva es que debutaba Bolivia, la primera selección bolivariana que participó en el torneo y que comenzó utilizando una camiseta blanca. De tal manera que nuevamente el sudamericano contó con 5 participantes, el anfitrión Chile, el campeón Argentina, Paraguay, cuya presencia estuvo en duda hasta el final, la debutante Bolivia y Uruguay, que volvía tras su ausencia en el anterior torneo. El 12 de octubre se iniciaron las acciones, donde Chile se estrena contra Bolivia, una selección cuyo potencial era desconocido y que comienza sorprendiendo, pues en los primeros 5 minutos arrincona a los locales y les convierte el primer gol a través de Teófilo Aguilar. Pasado el susto inicial, los de La Roja tienen una reacción furiosa y cumplido el primer cuarto de hora ya van ganando 3-1. El resultado final, goleada 7-1, no exige análisis, pero sí la mención de 2 hechos históricos. Por primera vez un jugador, David Arellano, anota 4 goles y Humberto Moreno convierte el primer gol olímpico en un sudamericano, que según el diario El Mercurio, fue estrepitosamente aplaudido. Como en su estreno, Bolivia salió impetuosa, pero otra vez chocó contra una fuerza muy superior, la selección argentina, que casi sin despeinarse se fue al descanso ganando 4-0. En el complemento, los albicelestes se limitaron a guardar fuerzas mientras divertían al público al darle prioridad a los lujos antes que a la efectividad, especialmente por parte de Benjamín Delgado y de Antonio Miguel, quien cerró el marcador con el 5º gol del partido. La confianza de los uruguayos en la superioridad de su equipo era tal que hasta se dieron el lujo de jugar contra el local con un árbitro chileno pitando el match. Con varios campeones olímpicos en cancha y comandados por José Nasazzi, una garantía en la saga y constante abastecedor para sus mediocampistas, la escuadra celeste fue demasiado para una selección chilena que en su segundo juego ya veía morir sus ilusiones campeoniles. Los autores de los goles charrúas fueron René Borjas, Héctor Castro y Héctor Scarone, el cerebro del ataque celeste. Guillermo Zubiabre decoró el resultado al descontar de penal. Paraguay parecía un buen rival para medir las posibilidades de la selección argentina, pero la prueba quedó desvirtuada a los 18 minutos. Con el score 2-0 a favor de los albicelestes, un disparo del gaucho Antonio Miguel es rechazado por el arquero Manuel Recalde, que al caer se fractura la mano. Obligados a poner un delantero como portero emergente, el equipo guaraní fue masacrado al sufrir la peor goleada hasta el momento, 8-0. Queda para el anecdotario que con su octavo tanto, a los argentinos les informaron que ya se habían agotado las banderitas con las que se iban señalando los goles. La figura de la cancha fue Gabino Sosa, quien emuló a Arellano al anotar un póker de anotaciones. Paraguay y Bolivia encaraban el partido con un solo objetivo, evitar terminar en la cola del torneo. Y hubo incertidumbre hasta los 68 minutos cuando el partido estaba igualado a un gol. A partir de ese momento, los guaraníes hicieron estragos en la mermada condición física de los bolivianos y el encuentro terminó con un 6-1 inesperado. Imposible no hacer mención de que en el encuentro preliminar un jugador cometió, según el periodista, un acto indecoroso, se levantó la camiseta para refrescarse. En el decisivo choque frente a Uruguay, los albicelestes fueron claramente superados por un equipo charrúa firme en todas sus líneas, y si el marcador permanecía en blanco solo se explicaba por la gran actuación del arquero Octavio Díaz, cuyas atajadas le valieron la admiración del público y en una ocasión la felicitación de sus propios rivales. Pero tanto va el cántaro a la fuente que entre el final del primer tiempo y el comienzo del segundo se produjeron los goles charrúas de René Borjas y Héctor Castro. Historia liquidada, porque aun cuando Argentina se perdió un gol cantado, de no ser por el portero Díaz, los celestes hubieran logrado un par de tantos más. Por un error de los organizadores, la Copa ya tenía dueño cuando aún restaban 2 semanas de competencia. Se encontraban los polos opuestos, el poderoso Uruguay contra el rival más débil, Bolivia,
Esta vez los del altiplano solo estuvieron en partido 26 minutos, cuando apareció Héctor Scarone para aniquilar la saga de su débil rival. El mago hizo 3 goles en apenas 4 minutos y después terminaría el juego convirtiendo un par de tantos más. La cuenta se completó con el infaltable tanto de Ángel Romano para concluir el match con una goleada 6-0 que reflejaba la diferencia entre un equipo sólido y otro al que solo podía reconocérsele el entusiasmo y su espíritu deportivo. Chile y Argentina se enfrentaban por el honor de escoltar a los uruguayos en la tabla. Comenzaron ganando los chilenos con el gol de Guillermo Saavedra, un partido con exceso de pierna fuerte, algo que según la prensa chilena fue posible por la ineficaz labor del árbitro. La falta más violenta fue la del gaucho Delgado contra Veloso, que dejó a los de la Roja con un hombre menos desde los 54 minutos. Los albicelestes aprovecharon esa circunstancia para arreciar sus ataques en busca del empate hasta que un disparo de Tarasconi, suave pero sorpresivo, estableció la igualdad definitiva cuando solo restaban 3 minutos de juego. Podía pensarse que los uruguayos, ya oficialmente campeones, podían jugar relajados, nada más alejado de la verdad. Esta vez apareció la figura de Héctor Castro, quien en poco más de media hora le metió 3 goles. Paraguay tuvo un intento de reacción en el complemento, pero las ilusiones guaraníes murieron cuando Fleita Solich falló el segundo de sus penales. Después de eso, los uruguayos liquidaron el match con un doblete de Zoilo Saldombide y el cuarto gol de Castro de la tarde para el 6-1 final. Finalizado el partido, el capitán celeste José Nasasi se cuadró frente a la concurrencia y dijo: «Señores, están ustedes servidos, hasta la vista». Sin nada en juego, en el cierre del torneo se enfrentaron Chile y Paraguay. La paridad de fuerzas se vio solo en la primera parte, que concluyó con los locales con ventaja de 2-1 en el marcador. El complemento fue todo para los de la Roja cuando terminaron goleando 5-1 a los paraguayos, incluyendo en el marcador 3 goles de su figura, David Arellano. El torneo mostró fuerzas muy dispares, con un Uruguay en la cumbre de su poderío y mostrando una superioridad sobre sus rivales no vista hasta entonces, con jugadores excepcionales como su capitán José Nasasi y José Leandro Andrade, bautizado como la Maravilla Negra por los franceses durante los Juegos Olímpicos. Además contó con 2 goleadores de raza que en este torneo terminaron con 6 goles cada uno. El manco Héctor Castro, que era tan temible con su muñón como cuando definía ante el arquero, y el mago Héctor Scarone, quien convirtió 5 tantos en un partido ante Bolivia, una cifra que todavía es récord, compartido con los argentinos Juan Marvesi y José Moreno y el brasileño Evaristo. En el otro extremo había 2 selecciones que en sus partidos recibieron 44 goles, la debutante Bolivia, que comenzaría a llevar el mote de Cenicienta en el torneo, y Paraguay, cuyo declive era entendible, pues su participación se había decidido a última hora y acudió sin ninguna preparación previa. Por otra parte estaba Argentina, que seguía prescindiendo de las figuras de sus equipos grandes, y ahora más que nunca quedaba en evidencia que no bastaba con los jugadores de Boca Juniors, que tenían el plantel para pelearle el título a Uruguay. Finalmente, Chile cerraba con un balance positivo, pues por primera vez no solo no terminó en el último lugar, sino que compartió la segunda posición con los albicelestes y tuvo al goleador del torneo, David Arellano, quien terminó con 7 anotaciones. Inolvidable Arellano. Maestro de profesión, David Arellano se había convertido en el jugador emblema de la selección chilena y de su equipo, el Colo-Colo, del cual había sido uno de sus fundadores. Como parte de una gira por España y Portugal, el 3 de mayo de 1927, el cacique se enfrentaba con el Real Unión Deportiva de Valladolid. Arellano arrastraba molestias en el tobillo y no pensaba estar en ese partido, lo que explica que no llevara el protector para la hernia umbilical que utilizaba en los juegos, pero sus compañeros lo convencieron para que jugara. Corrían 20 minutos del encuentro cuando él saltó con David Ornia, con la mala fortuna de que éste cayó de rodillas sobre su abdomen, lo que lo obligó a salir en brazos de sus compañeros con visibles muestras de dolor. Visto que no mejoraba, llamaron a un médico al hotel donde se alojaban y el facultativo hizo el terrible diagnóstico de que Arellano sufría una peritonitis traumática que no tenía solución. La muerte fue a su encuentro en cuestión de horas, pero su recuerdo se convertiría en eterno para el fútbol chileno. Suscríbete y disfruta de nuestras historias.